Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Señor, como iglesia de Cristo sabemos que tú estás aquí, Señor. Tu presencia y tu poder se hace sentir, Señor, en medio de la alabanza de tu pueblo, en medio de corazones que te alaban, te exaltan y agradecen por tu gran bondad y fidelidad, Señor. A pesar de las luchas, pruebas o circunstancias, todo nos ayuda para bien. Todo es conforme a tu propósito. Y si estamos aquí de pie es por tu gracia y bondad, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de la fe podemos, Señor, alcanzar grandes promesas. Gracias, Señor, porque por medio de la fe, tu palabra, podemos tener nuevas fuerzas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí y tu Espíritu dando fuerzas, consuelo, aliento y dirección a nuestras vidas, Señor. Creemos que tú estás aquí en nuestra vida, en nuestro corazón, perfeccionándonos, Señor, día tras día hasta ese encuentro glorioso, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos estar en tu casa. Y hoy nuestro clamor, Señor, ese milagro obra en nuestras vidas. Y por medio del poder de tu palabra, habla nuestro corazón, transformándonos, Señor, por completo, cambiando nuestra mentalidad, Señor, para que pensemos como tú, Señor, para que pensemos conforme a tu palabra y actuemos conforme a tu verdad. Bendícenos, Señor, en esta tarde, por medio, Señor, de estudiar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, amada iglesia, en el Evangelio de Mateo. Vamos al capítulo 7. Mateo capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra del Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Tome su lugar, hermano, en esta tarde. Hoy quiero hablarles en estas enseñanzas que hemos tocado sobre el Sermón del Monte, cada una de aquellas enseñanzas de Cristo a una gran multitud en esta serie que hemos llamado seguidor o discípulo. Hoy nos toca analizar, hermanos, esta enseñanza que en nuestras Biblias podemos encontrar tituladas El juzgar a los demás. Y para eso, hermanos, en esta tarde nuestro tema general se llama El discípulo debe juzgar correctamente. ¿Ok? Nuestro tema es el verdadero discípulo debe de juzgar correctamente. Vamos, hermanos, en esta tarde a entender la idea general de la enseñanza de Cristo sobre el juzgar a los demás, ¿sí? Porque el tema, hermanos, lo presenta en los versículos que acabamos de leer. Y en nuestra
medio cristiano, en nuestra vida cristiana, es un tema que muchas veces utilizamos o hablamos, pero que tristemente lo hacemos de una forma incorrecta. He leído varios comentarios bíblicos respecto a este versículo y mencionan la mayoría que es uno de los textos más sacados fuera de contexto. Uno de los textos donde muchas personas lo ocupan a su manera. Pero en esta tarde, hermanos, queremos analizar esta enseñanza de Cristo, centrándonos a la idea central, a la idea general de lo que Cristo está enseñando sobre juzgar a los demás. Para poder, hermanos, desarrollar en nosotros como discípulos de Cristo un carácter amoroso, un carácter perdonador, un carácter que da en los momentos en los que se necesita, pero sobre todo un carácter en nuestra vida que tengamos la capacidad de autoexaminarnos antes de hablar, señalar o dirigir una opinión o un juicio a una persona o en un asunto en particular. Yo quiero iniciar, hermanos, con dos historias que leí en un libro y que me llamaron mucho la atención. La primera habla de una pareja que vivían en una comunidad en África, eran esposos, pero pues no tenían hijos y habían intentado de una u otra manera poder tener hijos, pero pues el Señor todavía no les daba ese favor de que ellos tuvieran hijos. Así que ellos, al ser una familia ejemplar, dijeron, bueno, no tenemos hijos, vamos a adoptar un perro. Y adoptaron un pequeño cachorrito, un pastor alemán, el cual lo cuidaron y lo atendieron como pequeño humano. Le compraban su ropita, lo bañaban, el perro comía con ellos en la mesa y hasta de hecho dormía en su cama. Y todos en la comunidad pues veían cómo con mucho amor ese matrimonio cuidaba de su perrito, y hasta algunos se burlaban y decían, pues como no tienen hijos o con el perro están haciendo lo que pues no tienen en común. Pero pasaron los años y el perro creció y el perro era de casa. Lo veían siempre cambiado y siempre estando muy limpio dentro de la casa. Pero un día la esposa queda embarazada y el matrimonio feliz porque por fin ahora sí van a tener un hijo. Nace su pequeño hijo y ustedes saben, hermanos, que un hijo cambia radicalmente la vida de un matrimonio. Ahora este matrimonio prestaba más atención al niño porque pues era lógico. Era el niño el que atendían, el que cuidaban, el que lo alimentaban. Pero el perro empezó a cambiar su actitud. El perro se sintió como un poco relegado de que ahora toda la atención era aquel bebé y ya no el perro. Entonces el perro ya se quedaba fuera de la casa, gruñía, ladraba, se le aventaba hasta los propios dueños. Y entonces un día el esposo le dijo a su esposa, ¿no te has dado cuenta cómo ha cambiado la actitud de nuestro perro? Yo creo que está celoso. Aunque es un animalito, siento que tiene mucho celo y algún día nos puede hacer daño, nos puede atacar. Pues ese pensamiento quedó en este matrimonio, pero en la historia se nos menciona que una vez estando afuera, haciendo una pequeña carne en el patio, el niño empezó a gritar. Y gritó tan fuerte que los papás se espantaron. Y de repente ven el perro salir de la casa con el hocico lleno de sangre. Entonces el papá, al ver el perro lleno de sangre, tomó la escopeta, apuntó al perro y lo mató. Porque ellos sentían que el perro había cambiado mucho. Y entonces la mamá fue corriendo al cuarto donde estaba su pequeño bebé, y cuando se dio cuenta el niño simplemente estaba llorando dentro de la cuna y no tenía nada. Pero cerca de la cuna, en el piso, había una serpiente que había sido degollada por el perro que libró a aquel pequeño. Esta historia nos muestra que muchas veces juzgamos a las personas sin entender el contexto o el porqué de las cosas. Esta familia pensó que el perro era malo, se había convertido malo, que era agresivo y que la sangre que traía en el hocico era de su pequeño, pero no, aún el perro era fiel, era bueno y había librado a su pequeño de ser mordido por una serpiente. Pero el prejuicio le ganó a este hombre y tomó la escopeta
y mató a un pequeño y fiel compañero. Otra historia que leí que me llamó mucho la atención. Esta historia habla de una mujer que estaba esperando su tren y su salida hacia una nueva ciudad, a un trabajo que ella iba a realizar. Entonces la mujer llega a la estación de tren y ve en la pantalla que el tren iba a tardar 1 hora para tener su salida. Así que la mujer decía, es 1 hora, tengo que esperar, tengo hambre. Y fue a una de las tiendas que hay dentro luego de las centrales camioneras, en esa central de trenes. Tomó una botella de agua y compró un paquetito de galletas muy famosas que a ella le gustaba. Las pagó, las guardó en su bolsa. Y entonces se fue en unas de esas bancas que hay en las estaciones de trenes. Se sentó, tomó su revista y empezó a leer y a esperar a que llegara el tren. Pero al lado de esa banca llegó un hombre. Y ese joven se sentó al lado de aquella dama. Y aquel hombre empezó a sacar su periódico y empezar a leer. Entonces la dama no le prestó la atención a aquel hombre. Leyendo su revista empezó a sentir hambre. Y entonces ella se recordó que ella había comprado un paquete de galletas, pero tan atenta estaba que escuchó cómo abrían el paquete de galletas. Y la mujer con la revista lo único que hizo fue voltear al joven que tenía a un lado. Y ella ve que el joven con su mano agarra una galleta y se la come. La mujer empieza a ver, ¿y a este qué le pasa? ¡Qué atrevimiento! Y el joven simplemente volteando y ve a la señora y le sonríe. Y la mujer todavía tiene el descaro de reírse delante de mí. Entonces viene la mujer y agarra una galleta y se la come. Y vuelve a oír que el sobre hace ruido, porque ese joven no solamente se comió una, agarró otra. Y la mujer indignada porque ese hombre sin permiso alguno seguía comiendo de su galleta. Entonces ella decía, es increíble el cinismo de este hombre. Y así estuvieron un rato, una galleta, otra galleta, una galleta sin pedir nada. Y al final la mujer ve que en la bolsa solamente quedaba una sola galleta y dijo, esta es mía, no me la va a ganar. Pero ¿qué creen? Aquel joven primero toma la galleta, ve a la señora con cara de fuchi, con cara de enojada. El hombre lo único que hace fue partirla y darle la mitad y comerse la otra. Y la señora, al ver que todavía le partió la galleta, se levanta y dice, usted es un loco sinvergüenza. ¿Cómo se atreve a tomar las cosas ajenas que no le corresponden? De seguro usted no tiene modales y en su casa nunca le enseñaron a respetar lo ajeno. Así que la mujer enojada tomó su revista, llegó su tren y mejor se metió a su vagón. Y una vez que entró al vagón y se sentó, dice, ay, del coraje de ese hombre que quiero matarlo, quiero mi agua. Y al abrir su bolso, tomó el agua, pero ahí estaba su bolsa de galletas que ella había comprado. Esas galletas no eran de ella, era de él. Pero por el enojo y porque no se había dado cuenta, insultó al joven pensando que era una persona maleducada, sin vergüenza, que había tomado lo suyo. No, eran las galletas del joven desde el principio. Solo que ella descargó su ira e hizo un mal juicio de lo que estaba haciendo ese hombre. Con estas dos historias, hermanos, quiero comentarles que muchas veces nosotros también hemos tomado este tipo de actitud. Muchas veces nosotros tenemos en esta naturaleza el impulso de hablar y de juzgar antes de pensar, antes de analizar, antes de observar todos los detalles y como metralleta, hablamos sin ningún detenimiento. Pero en esta tarde, iglesia, yo quiero hablarles por medio de esta enseñanza lo que realmente Cristo nos quiso hablar y enseñar a sus verdaderos discípulos sobre el juzgar. Porque es algo que sucede, algo que hemos cometido y tenemos que saber la forma correcta en que el discípulo debe de juzgar. Porque ese es el título. Y uno se preguntará, bueno, pues el pastor me acaba de dar 2 ilustraciones sobre los errores de juzgar. Entonces, parecería que el texto nos invita a no juzgar. Pero la enseñanza es juzgar correctamente.
¿cuál entonces es la cosa que debemos de hacer? Como que ya me confundió el pastor. Primero vamos a ver lo que el texto no dice, lo que el texto no significa, para poder entender por qué Cristo enseñó no juzgar a los demás, que tiene que ver con juzgar correctamente. ¿Alguna vez ustedes han escuchado esta frase? Yo lo he escuchado no solo en mi tiempo de pastor, sino desde antes, no solamente aquí en la iglesia, en diferentes lugares, y hoy más en las redes sociales se utilizan estas frases. La primera: yo no juzgo, porque la Biblia dice que no hay que juzgar a nadie. ¿La he escuchado alguna vez? O a veces uno lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque nos acordamos que Jesús un día enseñó: no juzguéis para que no seas juzgado. Entonces creemos que el texto nos dice que no debemos de juzgar, porque la Biblia dice que no hay que juzgar a nadie. Otra frase que también he oído: tú no me puedes juzgar por lo que yo hago, porque ni siquiera Jesús juzgaba en su tiempo. ¿Se ha topado con gente que uno quiere hablar, entablar un diálogo y poder dar un consejo, y mucha gente como que se escuda, como que saca las garras en sentido de defensiva? No, a mí no me juzgues, tú no me puedes juzgar. ¿Por qué? Porque ni siquiera Jesús juzgaba. Otra frase que he escuchado: los cristianos por todo te juzgan y te señalan. Los cristianos son fariseos hipócritas. Esto ya suena más fuerte, pero esta frase la he visto mucho en las redes sociales, en predicadores, en comentarios, entre la gente. A veces parece que todos echan tierra con tierra y pareciera que es una guerra sin terminar, y entonces mucha gente dice: no, hombre, los cristianos son buenos para criticar, son buenos para señalar el error ajeno. Y una última frase que también he escuchado y tiene que ver con una que acabamos de hablar es: tú no me puedes juzgar, solo Dios lo puede hacer. Porque pues eso lo hemos escuchado en el Sermón del Monte y decimos: no, a mí nadie me juzga, solo Dios, solo Diosito. La pregunta es: ¿tienen razón estas frases, hermanos? ¿Tienen sentido o tienen respaldo? Porque sin duda, hermanos, es una línea tan delgada en este pasaje que si no la podemos ver, vamos a tropezar en un error de interpretación. Necesitamos conocer la idea general de lo que Cristo estaba enseñando, porque hoy en día mucha gente se escuda en: no hay que juzgar, no hay que juzgar, no podemos hablar, no podemos decir. Pero eso es no es lo que Cristo estaba enseñando. Como comúnmente hoy muchas personas lo tratan de enseñar o tratan de justificarse. Por eso, pareciera que muchas personas conocen esta enseñanza en lo que es referente a no juzgar. No se debe juzgar, señalar o criticar a alguien. Se dice que nadie puede opinar de algo o alguien, porque todos tenemos errores, o como comúnmente se dice: tú me vas a decir, todos tienen cola que le pisen. Y la gente se quiere escudar y no quiere que nada se juzgue, solo Dios lo puede hacer. Pero la Biblia enseña, hermanos, algo muy diferente a lo que hoy muchas personas tuercen con esta enseñanza. Y vamos a ver 3 pasajes bíblicos que nos van a dar luz a entender por qué estas frases no son acorde a lo que Cristo enseñó en el Sermón del Monte. Vamos a ver una primera cita. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 23 y 24. Repito, la enseñanza de este texto no quiere decir que no debemos de juzgar o escudarnos para que no nos juzguen, porque solo Dios lo puede hacer, no. Vamos a ver lo que la Biblia dice sobre el aspecto de juzgar. Ya lo tienen, Evangelio de Juan capítulo 7, versículos 23 y 24. Si ya lo tiene, léalo conmigo, o aquí en la pantalla igual va a aparecer. Versículo 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada,
¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad ¿con qué? ¿Juzgad con qué? Entonces, aquí parecería una contradicción. En Mateo Jesús enseña no juzguéis. Y en el Evangelio de Juan Jesús mismo dice juzgad con justo juicio. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos, que muchas personas tergiversan el texto diciendo que la enseñanza de Mateo 7:1 dice es que el cristiano nunca debe de juzgar? Pero Jesús no enseñó eso. Jesús enseñó cuando juzguen, juzguen con sano juicio. ¿Por qué? Porque en la fiesta de los tabernáculos muchos judíos se acercaron a ver a Jesús porque les maravillaba, les llamaba la atención. Otros porque querían prenderlo, tenían planes malos en contra de él. Entonces, al final de la fiesta, Jesús se presenta y está en el templo enseñando. Y los judíos se sorprenden. Otros tenían temor de los judíos. Entonces, muchos no les gustaba y decían si lo van a matar, si viene de Dios, si su doctrina no es de Dios. Había muchos pensamientos entre la gente, muchas opiniones, muchos juicios sobre Jesús. Pero la principal cosa que los judíos, los enemigos de Jesús, es que lo querían matar. Porque para ellos Jesús era culpable, porque en un día de reposo Jesús había sanado a un enfermo. Entonces Jesús les empieza a decir, es que ustedes están mal en su juicio, en su pensamiento. O sea, ustedes dicen que sí cumplen la ley, porque en el día de reposo circuncidan. Y wow, pero ustedes tienen pensamientos de asesinarme. Eso es violar la ley. Y aparte, lo que he hecho no es nada malo. Sané a un hombre. Ustedes juzgan mal. Se necesita juzgar con justo juicio. Entonces Jesús no está en contra en que no se tiene que juzgar, sino hacerlo como, hermanos, de la manera correcta, justo juicio. Vamos a otra cita. En la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Y nos vamos a dar cuenta de una exhortación que hace el apóstol Pablo, y está implícito dentro de esa exhortación el hacer un juicio. Ya lo tiene, 1 Corintios 5, del 1 al 13. Dice la palabra: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, hay un problema dentro de la iglesia de Corinto, y es un problema no cualquiera. Es un gran pecado, un pecado de fornicación inimaginable. Una persona tenía relaciones con la mujer de su propio padre. Entonces, hoy en día, si alguien quiere dar un consejo, señalar a alguien que está pecado, no, a mí no me juzgues, tú no puedes juzgarme, solamente Dios. Yo no he hecho nada. Bueno, en este caso hay un claro hecho evidente entre toda la iglesia del pecado de un hombre. Vamos a continuar leyendo, versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ese tiene que ser quitado en medio de vosotros. Es como en el mundo jurídico, es un acto ya de sentencia. Es culpable. Entonces la justicia es que se haga a un lado. Entonces lo que habla en Corintios 5 es hacer un juicio, ¿sí o no? Sí. El versículo 3. Ciertamente yo, aquí está hablando Pablo, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y subraye esta frase en su Biblia: he juzgado al que tal cosa ha hecho. Entonces aquí Pablo directamente y sin tampujo dijo: yo he juzgado, he analizado los hechos y es culpable. Entonces la pregunta aquí, hermanos: ¿Pablo está desobedeciendo la enseñanza de Cristo?
porque Cristo dijo, no juzguéis. Y aquí Él dice, yo aunque no estoy ahí y no lo he visto, pero sé, porque la carta que escribe Pablo a los Corintios es un informe que los hermanos de Cloe le dan a Pablo respecto a los problemas que hay en la iglesia. Uno diría, chismosos los hermanos de allá de Cloe, que le vinieron a regar todo el tepache al apóstol Pablo. Pero recuerden, hermanos, Pablo está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Y no solamente porque me dijeron, hay una seguridad, una certeza de los hechos con el cual él puede decir, he juzgado para que a esa persona se le expulse, se le discipline en la iglesia. Vamos a continuar. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, no lavadora, levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, y no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Mire el versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Hoy el mundo dice, no me juzguen. Y aún dentro de la iglesia hay gente que dice, es que nadie me tiene que juzgar. Es muy diferente a la enseñanza apostólica. Ni siquiera coman, porque esa persona está en un mundo de pecado, se deleita en el pecado, no hay ningún arrepentimiento y tú vas a ser partícipe de eso. No, ten cuidado, no se junten. Pablo aquí ya está estableciendo un dictamen de juicio. Y mira el versículo 12. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Una vez más la palabra juzgar. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Pareciera un poco difícil entender estas dos preguntas. Ahora este versículo 12, y aquí está en la pantalla, quiero que lo leas y veas lo que yo te voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para entender un poquito mejor lo que estas dos preguntas dicen. Pablo menciona, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Esa es la orden. ¿Se dan cuenta? No, hoy ya no se tiene que juzgar. No, la Biblia enseña, se tiene que juzgar a los que están en pecado dentro de la iglesia, porque los que están afuera los juzga Dios, es una verdad. Pero aquellos que somos hermanos, lavados en Cristo, discípulos, si esa persona vive en pecado, en el deleite de su pecado, se le tiene que juzgar. Entonces, ¿por qué hoy en día hay una pelea en internet y entre cristianos donde es que no se tiene que juzgar? Hermanos, ese pensamiento es contrario a la verdad bíblica. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ustedes tienen la responsabilidad de juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Y terminamos con el 13. Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hermano, por eso en la segunda carta Pablo dice, yo sé que fue muy dura. Imagínate que públicamente en la iglesia leer esta carta, estando ahí la persona que estaba cometiendo el pecado, el apóstol Pablo escribe, quiten a ese perverso. Ay, entonces, ¿dónde está la iglesia de amor? ¿Dónde está la iglesia de Cristo?
si el propio apóstol llama perverso a ese pobre hombre que solamente su único delito fue amar la mujer de su padre? ¿Ven que se oye tan ridículo? Pues es lo que pasa hoy en día allá afuera en muchas iglesias. Ay, es que no se puede juzgar, pastor. El pecado es pecado y su paga es muerte. Pero hoy, como hoy se nos dice, hay una generación de cristal que con tantito pega el grito. No, en esta iglesia no hay amor. Y es lo que muchos piensan. Pero el contexto bíblico nos deja ver que la iglesia tiene la responsabilidad de la disciplina dentro de sus creyentes. Y aplicar disciplina es que juzgar. Y no estamos contradiciendo la enseñanza de Mateo 7. Pero ahorita vamos a ver y entender el por qué Jesús enseñó. Y una última cita para poder explicar que lo que la gente opina de Mateo 7 no es lo que el texto quiere decir. Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 6. Gálatas 6:1. Dice Pablo, y este texto nos va a dar entrada, puerta, para poder entender lo que Jesús enseña en Mateo 7. Dice el apóstol Pablo, el mismo que escribió en Corinto, quiten ese perverso, también escribe Gálatas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en pecado, en desobediencia, en rebeldía al Señor, vosotros que sois ¿qué? Espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esta es la línea delgada. Esta es la regla. Esta es la forma que Jesús enseña en Mateo 7 que nosotros debemos de comprender. Se tiene que ayudar, restaurar. Eso es parte del juzgar correctamente, cuando hay algo que se tiene que juzgar correctamente de una forma espiritual. Pero si nosotros hacemos juicios de valor, críticas destructivas a las personas sin el aspecto de hacerlo espiritualmente para la restauración, con una actitud dirigida en el Espíritu Santo, vamos a cometer el error que Jesús señala y enseña en Mateo capítulo 7. Pero con este texto, no sé si me di a entender, hermanos, esa entrada para poder analizar Mateo capítulo 7. Sí se tiene que a la persona que ha sido sorprendida, que es evidente que ha hecho una falta ante el Señor, sea que restaurada. Diga conmigo, tiene que ser restaurada espiritualmente. Si ustedes sois espirituales, lo podrán hacer con espíritu de mansedumbre, porque el acto de juzgar espiritualmente, que es la forma correcta, ¿sí?, para restaurar, tiene efectos no solamente en la persona que se juzga, sino también en los que juzgan. Porque es lo que Jesús enseña en Mateo 7. Si nosotros con espíritu de mansedumbre nos consideramos a nosotros, porque también nosotros podemos ser tentados, y en vez de nosotros ser los que juzgan, puede que en un momento seamos los que nos van a juzgar. Entonces es lo que Jesús está enseñando en Mateo 7. Ahora sí, volvamos al Evangelio de Mateo y hablemos lo que el texto sí dice sobre la enseñanza de juzgar a los demás. Entonces, olvidémonos de eso de que, ay, no. Se tiene que, de la forma correcta. Entonces, ¿qué es lo que sí dice el texto? En un comentario bíblico se menciona que Mateo capítulo 7 del 1 al 6, lo que Jesús está condenando son los juicios personales, la crítica destructiva. El deseo de una persona de sentarse en la silla del juez y ponerse por encima de alguna persona que está teniendo una falla o un problema. Eso es lo que Jesús está enseñando que no se tiene que hacer. Los juicios
personales. De hecho, la palabra que Jesús menciona para juzgar en el Evangelio de Mateo es la palabra griega krino. Y esta palabra griega krino es utilizada, de acuerdo al contexto, sí para establecer a un juez, un juicio, un tribunal. Pero también krino, esta palabra griega, tiene que ver con aspectos mentales. Y la mayoría del contexto, al utilizar esta palabra, tiene que ver cuando la persona en su mente ya está elaborando un juicio hacia una persona. Esa es la idea de la palabra krino. Entonces, krino es un ejercicio mental haciendo una distinción. Krino se utilizaba para cuando separas, cuando llegas a una conclusión o cuando asignas una culpa a alguien, pero no por sentencia de un juicio de hechos, sino que en tu propia mente encuentras ya como malo o culpable a la persona. Eso es lo que tenemos que evitar. Eso es lo que debemos de tener cuidado, que en nuestra propia mente ya realicemos opiniones o juicios destructivos de las personas. Eso es lo que Jesús está enseñando en Mateo capítulo 7, versículo 1. El comentario bíblico Mundo Hispano menciona: Jesús está condenando la práctica habitual de censurar a otros. Se dice que en una ocasión uno de los duques en Inglaterra quería pasar una buena tarde y uno de sus sirvientes le dijo: yo conozco a una señorita que canta perfecto, ella puede amenizar tu tarde, tú tienes instrumentos y puedes deleitarte con la música y la voz de esta mujer. Entonces la duquesa dijo: no hay ningún problema, tráela. Y llega la muchacha con unos nervios porque le iba a cantar a la duquesa. Pero la muchacha hizo todo lo que pudo y cantó, pero la duquesa como que quedó así. Estaba con sus invitados y como que no le gustó. Entonces la duquesa se metió a un cuarto a hablar con otro de sus amigos y empezó a decir: qué horrible mujer. De verdad esa mujer nunca va a hacer nada en su vida. Yo no sé cómo me atreví a aceptarla que viniera, pero todo se oía hacia el otro lado. Imagínense cómo se sintió el corazón de esa mujer que con todo el nervio, con todo el entusiasmo y con todo el deseo fue a la casa de la duquesa a poder ofrecerle un servicio, una ayuda, un auxilio a cómo se sentía. Pero al final esa pequeña doncella noble fue una de las grandes cantantes en aquella época. Muchas veces, hermanos, nosotros no nos fijamos en nuestras palabras, en nuestras opiniones, en nuestros juicios hacia las personas. Es lo que Cristo quiere que aprendamos y es lo que enseñaba. Ten cuidado cuando antes de conocer los hechos y el veredicto, en tu mente tú ya mandaste al infierno a cuanta persona se te cruzó. Y eso es lo que hoy en día pasa. Y nos hemos equivocado. Algunos hemos cometido el error de no pensar antes de hablar. Por eso Jesús enseña: no juzguéis en el versículo 1 del capítulo 7. No juzguen para que no seáis ¿qué? Juzgados. No crinos, es decir, no con su mente tengan una concepción de una persona para destrozarla, para limitarla en su deseo de búsqueda de Dios o acercamiento a Dios. Tengan cuidado, ¿por qué? Porque en la época de Jesús es lo que comúnmente hacían los fariseos, que ellos buscaban prosélitos para poderlos adoctrinar a sus creencias. Y Jesús en el Evangelio de Lucas dice: ustedes van a las regiones buscando prosélitos a qué convertir y los hacen 2 veces más merecedores que el infierno que ustedes. Porque en ellos había como un veneno, una amargura. Por todos ellos tenían los lentes de santidad y veían a toda persona y juzgaban, criticaban, señalaban. Ese era el problema en estos días, como hoy en día también quienes se supone son hijos de Dios,
debemos de ser espirituales, debemos de estar sometidos a la dirección del Espíritu, tenemos que tomar conciencia que muchas veces nuestras conductas y palabras pueden herir y destruir a otras personas. Entonces, pastor, ya no entiendo si debo de juzgar o no debo de juzgar. La Biblia nos enseña que en un aspecto de pecado, con los hechos, tenemos que aplicar disciplina, corrección, o como dice Pablo, se tiene que restaurar. Pero muchas veces en la iglesia, en los seguidores de Cristo, se da que a veces quiere uno tomar un papel de juez como de verdugo. La gente está aquí y tú estás aquí, mirándolos a todos con ojos matones. De esos que te van a salir rayos láser y vas a matar gente. Entonces, esa actitud no la debe de tomar el cristiano, porque tiene consecuencias. Jesús enseñó, tiene consecuencias una actitud así. Mire el versículo 2. Porque con el juicio con que juzgas, vas a ser juzgado. Con la medida que mides, también serás ¿qué? Medido. Esto el mundo lo llama karma, pero aquí no es karma, sino que el Señor nos menciona que cuando nosotros juzgamos, es decir, mentalmente criticamos destructivamente, no solamente estamos haciendo un juicio hacia esa persona, nosotros mismos nos estamos destruyendo. Nosotros mismos nos estamos poniendo la soga al cuello. Jesús enseñó, da amor si quieres recibir amor. Tú tienes que dar amor. Si en tu manera de tratar a las personas y ver a las personas y juzgar a las personas eres una persona severa, dura, cruel, ¿qué vas a recibir? Lo mismo. Y un hijo de Dios no tiene por qué actuar de esa forma. Entonces, el texto nos menciona que si juzgamos sin misericordia, nosotros seremos ¿qué? Juzgados sin misericordia. Si nosotros mentalmente por medio de venganza queremos enjuiciar a alguien, pues a nosotros también se nos va a enjuiciar desde esa manera de odio y de venganza. El apóstol Pablo lo escribe a los Gálatas: todo lo que el hombre siembra, eso va a ¿qué? A cosechar. Hay gente que dice, es que yo no entiendo por qué mi familia no se me acerca, mis vecinos no me hablan, y con mis hermanos de la iglesia me ven con cara de fuchi. ¿Por qué será? Porque tal vez juzgamos en el aspecto del texto. En nuestra mente hacemos juicios de las demás personas, y como tratamos a las personas, nos tratan. Entonces Jesús dice, cambien. Ustedes no pueden ver a la gente como ustedes quieran hacerlo. Hay gente que sufre y no entendemos el por qué. ¿Recuerdan la historia del perro? Pobre perro, lo mataron y había salvado al bebé, pero ellos juzgaron, es un perro peligroso, cambió, va a matar a mi bebé, y vieron la sangre y pensaron y ¡pum! Y esos pensamientos destruyen, matan. ¿Cuántas relaciones nos han destruido a causa de un mal juicio en nuestra mente? ¿Cuántas amistades o compañerismo aún dentro de la iglesia se rompen a causa de, ha de andar mal? No, yo creo que está bien fría, está bien frío. Y ya no nos acercamos, y esa persona tampoco ya se acerca. Y eso es notable. Con vecinos, con amigos. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque no entendemos, hermanos, el alto precio que se paga por juzgar, hacer juicios en nuestra mente con la gente. No sabemos ni el contexto, ni la historia, ni las circunstancias que están enfrentando las personas, y tenemos que tener cuidado con ello. Yo me acuerdo que en la secundaria, uno de los profesores que más recuerdo, no solo por ser un buen amigo, sino un buen profesor, es el profe Nacho o Ignacio de la ESBO. Yo me acuerdo cuando
entré a tercero, él me dio clases de matemáticas en tercero. Siempre la primera semana de clases es la primera semana que vas a conocer a los maestros. Y todos tienen como expectativas y pasan de otros grupos y dicen, ¿con quién tienes clases? No, con Nacho. No, hombre, ese profe. No, hombre, Selfa, te va a hacer la vida cuadritos, aguas. Y te empieza a decir, y otro, no, que a mí me reprobó y que bien malo. Entonces eso ya empieza en tu mente a decir, el profe Nacho, yo me imaginaba queso y tortilla, pero no, este sí viene aquí fuerte y malo y me va a hacer la vida cuadritos. Uno pensaba, y cuando empezó la primera clase, no te muevas, no respires, no hables, no lo veas, porque sentía que era el profesor más malo del mundo. Y luego a mí matemáticas nunca fue mi mole. Entonces dije, voy a reprobar. Ya mi mente ya casi le entregaba la libreta. Ya repruébeme, no entro todo el año. Y fue uno de los profesores más dedicados a sus alumnos. La forma de enseñar, yo no sabía nada de ecuaciones y con él aprendí. Ahora ya se me olvidó todo, pero en ese momento las sabía de todas. Y al finalizar, él se acercaba como estábamos. O sea, era una persona no solamente dedicada a su profesión, sino sabía ser amigos con el respeto. Porque hoy hay que profesor que aguas, pero no, un profesor con mucho respeto, con mucha dedicación. Y al final del curso, lo que me dijeron del profe no era nada que ver al profe que en un año estuvo trabajando con nosotros, porque realmente se conoce a la persona. Y ese es el problema, hermanos. Dejamos de conocer a las personas y a la primera. No, hombre, a mí cuántas veces me han dicho, no, hombre, se ve que eres bien fresa. Le digo, pues tendré forma de papa, pero no de fresa. Le digo, no soy fresa. Pero la gente ya en su mente hace volar la mente y la imaginación y ya juzga. ¿A quién no le han dicho así? No, hombre, se ve que es bien aburrido. No, hombre, se ve que es bien regañón. No, hombre, se ve que es de pocos amigos. La gente te juzga, pero a veces nosotros también juzgamos a la gente. Ay, no le hablo porque se me va a aventar. Hermanos, Jesús dice, no juzguen, no en su mente hagan un juicio que al final, en vez de ayudar a esa gente a acercarse a Dios, la hagan que se aleje. Tengan cuidado, porque ustedes van a sufrir lo mismo. Y aquí Jesús utiliza una forma que si usted lo dice, en su mente se va a imaginar. Y ese fue el aspecto didáctico de nuestro maestro. Él quería que su enseñanza quedara en el colectivo y la aprendiera. Cuando habla sobre la paja y la viga, ¿se imaginan? Vamos a ver el versículo 3. Dice el Señor Jesús: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Esta palabra paja quiere ver con pequeño polvo o una basurita en el ojo. Entonces, algo muy pequeño que al final molesta e irrita. Sí está, pero está ahí. ¿Tú por qué miras, dice el Señor, la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga, un tronco, un pedazo de madera grande que está en tu ojo? Ahora, eso es algo ilógico. ¿Cómo alguien va a tener un tronco en el ojo? Pero Jesús utiliza la exageración para poder dar a entender una idea central. No es de que alguien va a andar todo tuerto con un ojo ahí, no, sino que hace esta exageración para poder dar a entender que de la misma forma así nos vemos nosotros. Porque antes de emitir un juicio, lo que Jesús quiere enseñar, tengamos la capacidad de autoexaminarnos. ¿No pasó así cuando le llevaron a la mujer encontrada en pecado de adulterio? Sí, la mujer era pecadora, estaba cometiendo ese pecado. Pero los hombres que la llevaron con Jesús, ¿hicieron un justo juicio? No, hicieron un juicio malo, equivocado, incorrecto. Maestro, encontramos a esta mujer en el pleno acto del adulterio. Eran mejor que cheaters. Estaban ahí con su cámara esperando, la encontraron, la sacaron y dijeron, la ley de Moisés dice que tiene que morir apedreada. Miren, estos sí eran justos, estos sí eran buenos para la palabra. ¿Qué dices tú, maestro? Oye, traían la piedra, saben la historia. Entonces Jesús no les dio la mayor importancia. Él empezó a escribir en el suelo. Los otras multitudes enardecidas, ahorita yo le aviento en la cabeza. No, ahorita la vamos a matar.
Y Jesús simplemente les dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y de repente se empieza a escuchar el sonido de las piedras, pero cayendo al suelo, porque el Señor fue directo a la conciencia, el corazón de aquellos hombres que estaban juzgando de una forma incorrecta. Entonces Jesús le dice a la mujer: ¿dónde están los que te condenaban? Pues nadie, hermanos, podía tener la capacidad, porque había mal en su corazón. Entonces Jesús le dice: vete, porque ni yo te juzgo. Pero Jesús le dice: no peques más. Jesús está haciendo el justo juicio correcto, indicándole a la mujer: no peques. ¿Qué pecado? El adulterio. No lo vuelvas a hacer. Le hace el correcto juicio con amor, con misericordia, para que esa alma se acerque al Padre Celestial por medio de la fe en quien le libró de la muerte en ese momento. Y es lo que Cristo ha hecho con nosotros: nos acerca al Padre librándonos de la muerte por medio de su sacrificio. Pero de la misma forma que Jesús trata a las personas, nosotros también tenemos que tratarla. O Jesús le hizo: a ver, vamos a hacer un interrogatorio. ¿Es cierto que te viste con tal hombre a tal hora? ¿Sí? ¿Tienes esposo? No, sí. ¿Trabajas o no? ¿Lo haces por dinero, por diversión o qué? Aquí hay un problema. ¿Sí o no es lo que hacemos, hermanos? Pensar con la gente: no, es así porque sí, así es. Sí, si supiera cómo se porta en la casa. Y hacemos un chisme del chisme y le agregamos otro chisme. No, Pati Chapoy se queda corta a veces, ¿verdad? Cuando nosotros prejuzgamos a las personas. Pero dense cuenta, hermanos, que Jesús tenía un espíritu misericordioso, perdonador, no vengativo. A lo que los fariseos, en su arrogancia, soberbia y llenos de ira, en su posición de que ellos creían que estaban bien, no lo estaban. Necesitaban primero examinarse ellos mismos. Y es el consejo de Pablo a los Gálatas: solo los espirituales. Y el Espíritu nos dice cuál es el fruto del Espíritu, para que no andemos en la carne. Entonces, cuando en la iglesia tengamos que aplicar una disciplina, hermanos, veamos nuestra condición para poderlo hacer, para que la persona sea restaurada. Y nunca con la posición de nosotros, los super ultra mega espirituales, dueños de la iglesia Link, con las llaves del reino, para poder tratar a las demás personas como simples mortales que apenas merecen el cielo. No, hermanos, actuemos como Cristo, en misericordia, en bondad, en perdonar. Para eso hay que autoexaminarnos. Quiero finalizar, hermanos, con lo que Jesús, después de esta exageración al hablar sobre la viga y la pequeña astilla en el ojo, Jesús termina en el versículo 6: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Sin duda este versículo es muy difícil de interpretarlo. Cuesta, hermanos, al verlo en el contexto de que Jesús está enseñando no juzgar a los demás, y aquí pareciera que este refrán o esta enseñanza está fuera de tono, está salido del contexto de no juzgar, pero realmente no es así. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría para poderlo entenderlo y poderlo aplicar. Jesús sabe que muchas personas pueden tomar su enseñanza como la capacidad de no hay que juzgar absolutamente nada. No, aquí habla de que tenemos que tener la capacidad de identificar lo que es santo, lo que es sagrado y lo que no, lo que es correcto y lo que no. Utiliza dos animales que para los judíos eran impuros y lo más impuro: perros y cerdos. El cerdo prohibido comer para los judíos, y de hecho era una de las formas o palabras que los judíos utilizaban para denigrar a los gentiles. Así llamaban a los que no eran judíos y no eran parte del pueblo de Dios, como perros. Así llamaban a los samaritanos. Entonces ellos lo hacían desde una forma despectiva. Y Jesús dice: no podemos dar lo sagrado, lo santo a los perros, a los cerdos. Hay que aprender a
diferenciar, a identificar, a saber lo correcto. Porque si tú echas las perlas a los cerdos, los cerdos van a pensar que son sus algarrobas para poder comer, y cuando se den cuenta que no es comida, no solo las van a pisotear, sino te van a corretear enojados porque los engañaste. Y de la misma forma, a los perros no le puedes dar lo que era sacrificado al Señor, porque ellos, al ver comida o algo, ellos van a ir y se lo van a comer. Pero si tú engañas a los perros dándole algo que no es, el perro se va y te va a ladrar y te va a morder. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Aprendamos a diferenciar, ¿sí? Hay cosas que la gente necesita para arrepentirse y acercarse a Dios. Pero si nuestras propias actitudes, nosotros sabemos lo que es santo, lo que es correcto, que toda persona proceda al arrepentimiento, con nuestra propia actitud no sabemos diferenciar el ayudar a una persona a ser restaurada para acercarse a Dios, y solamente yo con mi actitud, yo quiero que se acerque, pero lo voy a señalar, lo voy a denigrar, lo voy a pisotear, esa persona no se va a acercar a Dios, me va a ofender a mí y va a ofender el evangelio, va a ir en contra tuya. Y eso es lo que pasa hoy en día con mucha gente que no se quiere acercar a la iglesia. Yo no voy en esa iglesia porque me miraron mal, porque me juzgaron, porque hablaron mal de mí, porque me señalaron cómo estaba viviendo. Y la gente se toma desde este aspecto, pero muchas veces en algunas tienen razón, porque los que sabemos lo que es correcto lo tomamos a la ligera y señalamos directamente a las personas y no sabemos discernir. Hay gente como la mujer adúltera que no dijo, pues es que te encontraron. No, Jesús dijo, no peques más, no te juzgo, levántate. Supo las palabras, la forma, la actitud para ayudar a una mujer a levantarse y no pecar más y ser seguidora de Cristo. Pero nosotros echamos las perlas, los santos, decir, no, así Dios nunca te va a perdonar, te mereces ir al infierno. La gente, ¿cómo va a reaccionar? Ay, sí, la gente te va a reaccionar. No quiero nada con Dios, no quiero nada con la iglesia, porque en vez de que la iglesia me ayudara a buscar a Dios, me juzga. Por eso les digo, es una línea tan delgada que la gente se puede justificar. A mí nadie me debe juzgar. No, el pecado es pecado y tiene consecuencias. Tenemos que ayudar a la gente a ser restaurada y acercarse a Dios, pero que tengamos la capacidad de discernir y saber cómo hacerlo correctamente para que la gente se acerque al Señor. Pero si vamos a ir como la iglesia allá afuera, señalando a todas personas, recuerden lo que una vez un profesor dice: mientras tú señalas a uno, 3 te señalan a ti. Mientras queramos ser como la iglesia y ver a las demás personas desde sus errores, sin ayudarlas a hablar correctamente y hacer lo correcto para que se acerquen, esa gente, cuando realmente tú le quieras hablar del Señor, te va a rechazar. Aunque sabemos que no nos rechazan a nosotros, rechazan al Señor. Pero muchas veces nosotros somos piedra de tropiezo. Y recuerden lo que Jesús dijo: tengan cuidado, tengan cuidado. Por eso, hermanos, finalizo: hagámoslo de la forma correcta, ¿sí? No vamos a tolerar ni a abrazar el pecado. Tenemos que mostrar la gracia del Señor, el amor del Señor, la misericordia de Dios, para que la gente se acerque a Dios, evitando hacer juicios de valor y prejuicios sobre la gente. Si alguien es encontrado en una falta, restáurenle como espirituales, con mansedumbre. Y si la gente de allá afuera que no pertenece a la iglesia queremos que se acerquen al Señor, tenemos que ser sabios para mostrarles el camino del evangelio. Si al final la persona no quiere y lo rechaza, ya es una cuestión de ella con el sacrificio precioso que Cristo ha hecho. Pero el Señor nos ha llamado a que prediquemos. Jesús dijo: yo no vine a condenar, vine a salvar lo que se había perdido. Y hasta en este momento el Señor sigue rescatando, sigue perdonando y sigue teniendo paciencia. Por eso Cristo todavía no ha venido por su pueblo. Espera que la gente se arrepienta. Prediquemos, hablemos de Cristo, pero también con nuestra vida y actitud mostremos amor,
misericordia, porque al final nosotros también somos en esta naturaleza, podemos caer y no nos va a gustar que te señalen fuerte. ¿Aprendió en esta tarde, hermanos? ¿Queremos actuar como el Señor? Yo le invito a que esté de pie en esta tarde. Les recuerdo, iglesia, esto no es una carta a pecar libremente, no. Ni tampoco caigamos en el juego de las redes sociales y de los comentarios. Hagamos un justo juicio. Hagámoslo de la forma correcta, llenos del Espíritu Santo. Yo te invito a que levantes tus manos al cielo y le puedas decir al Señor en oración: dame más de tu Espíritu Santo. Dame más, Señor. Necesito actuar, necesito hablar, necesito acercarme dirigido por el Espíritu Santo. Moldea nuestro carácter, Señor. Moldea nuestros pensamientos. Ese fruto de tu Espíritu se vea en nosotros cuando nosotros vivamos en fe y en obediencia a ti. Amor, bondad, templanza, mansedumbre debe de ser, Señor, un sello característico en nosotros como hijos de Dios al mostrar tu carácter, oh Cristo. Perdónanos las veces que nos hemos equivocado, cuando en nuestra propia mente, en dolor, en venganza, en ira, en celo, en soberbia, hemos hecho un juicio en contra de alguien, o nos hemos equivocado con las palabras, con nuestras expresiones, y hemos ofendido a alguien, Señor. Tenemos que predicar con la verdad del Evangelio, y no solo con palabras, sino con nuestras acciones, con nuestra conducta, con nuestras palabras. Que la gente se pueda acercar a ti, Señor. Que la gente pueda saber que tu gracia y misericordia es grande para nuestras vidas, y tu sangre nos limpia de todo pecado. Que podamos ser una iglesia de creyentes espirituales, que cuando alguien comete una falta, poderle restaurar, que él pueda, Señor, volver a ti en una comunión contigo, limpio, santificado por el poder de tu Espíritu y de tu palabra, cumpliendo el propósito por el cual tú le has llamado, sirviéndote y amándote. Pero muchas veces como iglesia nos hemos equivocado, pisoteado, Señor, a gente, a personas, a hermanos, Señor, que tienen el deseo de buscarte. Ayúdanos conforme a tu sabiduría a poder detectar esa línea tan delgada, no tolerando ni justificando el pecado, sino, Señor, que por medio de tu gracia el pecador crea y se arrepienta y vuelva a ti, Señor. Úsanos para tu gloria. Ayúdanos, Señor, en esta grande labor, en esta responsabilidad que tenemos como tus discípulos, Señor. Y sabemos que nosotros también podemos flaquear, caer. Por eso que nadie tenga un concepto más alto del que debe de tener sobre sí mismos, sino que andemos en humildad, andemos en temor y en reverencia a ti, porque solo tu Espíritu y tu palabra nos ayudará a vencer. Ayúdanos como iglesia, es nuestro clamor en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Renuévame, Señor Jesús, porque sin duda alguna, hermanos, el juicio de Dios fue sobre Él, y Él nos ha perdonado si nos hemos arrepentido. Si el Señor lo ha hecho, nosotros también tenemos que mostrarlo con las demás personas. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser
cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Amén. Mantengamos esa actitud siempre con el Señor, que Él cambie y renueve nuestros pensamientos y que podamos mostrar su amor a toda persona. Amén. Dios les